buscado en la casa algo que para mí signifique algo importante. Y he encontrado este libro, que es para mí, en su primera edición, fue muy importante en su momento, porque cuando yo empecé a vivir sola o ya cuando me casé, yo no tenía la menor idea de lo que era cocinar. Yo me decían, echa sal, y yo echaba una cucharada o dos, porque echaba la sal, y bueno, la comida, bueno, pero con este libro, salvó la situación de mi aprendizaje. Y puedo decir que yo seguí al pie de la letra lo que decía este libro, y pude, no solamente aprendí a cocinar y a darles alimento a mis hijos, sino que en determinado momento también pude esto, ¿no? O sea, me sacó de muchos aprietos económicos, y es más, yo siempre que puedo y tengo esa habilidad de la repostería, la cocina, yo le agarré cariño, le comencé a hacer las cosas con amor a raíz de que aprendí a cocinar con este libro. Eso es lo que les puedo decir de parte de mi vida. Hablar de mi niñez me llena de emoción cada vez más y más. La niñez no es algo que se fue, no es un recuerdo, sino es el más vivo de los tesoros que está dentro de nosotros. Traigo al presente la historia de esta linternita, que significa para mí volver a mi infancia y recordar este objeto como algo importante de mi niñez. Mi madre era maestra. Ella trabajaba en una comunidad campesina a 15 kilómetros del castillo de Chavín. El lugar se llamaba Queyeyaco Pichiu. Queyeyaco, que significa río de plata o agua de plata. Esa comunidad no tenía alumbrado público, pues ahora sí lo tiene. Las noches eran muy lóbregas. Mi madre, cuando tenía que preparar sus clases y para el uso en la casa de dar luz, alumbrado, ella usaba unos lamparines que la surtía de querosene. Los lugareños usaban unos lamparines también a querosene que les llamaban cachirulos y otros le llamaban chiuchis. Era muy hermoso cuando los mineros en las noches, silbando y cantando, pasaban por el camino, llevando sus minerales y usando unos lamparines, pero esos lamparines estaban surtidas de carburo. Pasaban cerca a la casita donde vivíamos, porque el camino estaba muy cerca a nuestra casa. Para mí, las noches tienen sus silencios, pero también tienen sus ruidos muy extraños. Era allí cuando yo sentía temor y miedo a esos ruidos. El zumbido de algunos insectos, el estribular de los grillos me daba temor. Mi madre me había comprado esta linternita que hasta ahora lo tengo. Ya no está tan bien, pero al menos todavía funciona. Y entonces esta linternita me dio a mí seguridad a mis miedos y temores, porque cada vez que sentía un ruido extraño, era cuando yo enfocaba con la linternita, que se metían en los huecos de las chaclas y también en los huecos de las paredes de tapiales. He allí que yo me quedaba ya más tranquila,
Por eso digo que las linternas siempre han sido muy importantes. Y las linternas existen desde hace miles de años. Fueron de gran utilidad en la vida de los campesinos que caminaban por las noches, por los caminos de madrugada, salían a trabajar. ¿Y con qué se alumbraban? Eran con sus linternas a pilas. Cuando los viajantes salían en sus caballos, siempre portaban una linterna. Las linternas han sido un objeto muy importante en la vida de las personas. Las linternas fueron inventadas por un judío que se nacionalizó norteamericano más o menos en el año 1860. Con ese nombre tan famoso que deben recordar, esas linternas plateadas que casi todo el mundo las tenía, eran grandes, muy plateadas, la Ever Ready. Después de esa aparecieron muchas linternas de diferentes modelos, pero la Ever Ready fue la más conocida. Por eso digo que la linterna para mí es un objeto entrañable que me ha transportado a mi niñez como un objeto muy importante que me dio seguridad a todos mis miedos. Que dos hilos fueron transversales en mi vida, en mi pasado, presente y futuro. Y tercero, quiero esta narración dedicarles hoy, 2 de noviembre, a Juanito y a Rosita. Les cuento. Yo tenía 5 años de edad y llegó a casa una señorita a pedirla prestada una máquina de escribir a papá. Cuando la vi me quedé sorprendida porque ella utilizaba los 10 dedos y no miraba el teclado. ¡Qué prodigio!, me decía, y con una fuerza de una luz interna para mí desconocida dije, algún día voy a escribir como ella. Entonces yo todavía no sabía leer ni escribir. Olvidé el evento totalmente hasta que tuve 10 años, y eso que a papá lo veía escribir siempre a máquina. A los 10 años murió un hermano mío que era el único varón, una tristeza increíble e inolvidable. Y también llegó un telegrafista a mi pueblo muy joven, pero con un parecido extraordinario a mi hermano. Papá lo llevó a casa, le dijo a mamá, ahí está tu hijo, a nosotras nos dijo vuestro hermano. Él es nuestro amado hermano hasta hoy. Pero este telegrafista era tan inquieto que estudiaba por correspondencia, muchas carreras, contabilidad, qué sé yo. Nos enseñó el alfabeto Morse, aprendimos a transmitir telegramas y a recepcionarlos. Y para quienes teníamos en casa una máquina de escribir, nos enseñó mecanografía. Ya ingresaba yo al 5º de primaria e hizo un concurso final en la que me cupo la suerte de ocupar el primer lugar en velocidad y dominio de la máquina de escribir. Y desde entonces tuve esta profesión sin cartón, obviamente, a los 11 años, dactilógrafa. Fue algo que ató mi vida en lo positivo en todos los espacios. Fue un abrecaminos, una llave, un alcanzasueños siempre. Luego de esto ingresé a la secundaria y un largo olvido, entre comillas, de la máquina de escribir, porque estuve interna en un colegio religioso y además el otro hilo que transversalmente atraviesa mi vida, que ya es el matasueños y truncametas, apareció y olvidé de la máquina de escribir y de la dactilografía, por supuesto, hasta ingresar a la universidad y en ella otra vez el otro hilo me llevó a operarme quirúrgicamente, una operación de altísima cirugía en la ciudad de Lima, en esta ciudad. Y
por esas cosas de la vida me dejaron anulados los brazos, no los podía mover, pero sí los dedos. Y adiós universidad, adiós club universitario que jugaba vóley. Pero amaba tanto a mi universidad que fui de visita, fui yendo, hasta que me animé a recobrar mis clases y cogí la máquina de escribir porque los dedos los tenía libres y empecé a hacer mis resúmenes prestándome cuadernos, etc. Esta generosidad fue vital. Cuando estaba en quinto de facultad, vi un aviso de UNESCO que necesitaban mecanógrafas. Postulé y trabajé en UNESCO. Fue una etapa maravillosa. Hice mi tesis ahí, terminé la facultad, me titulé. Gracias a la dactilografía y a la máquina de escribir, por supuesto. Aprendí a manejar las máquinas de escribir eléctricas. Luego, titulada con el título bajo el brazo. Bueno, quiero hacer un paréntesis a esta parte, que yo admiro hondamente, aplaudo, me enorgullezco de la labor docente de las señoritas, señoras y profesores y señores docentes, pero yo no tengo vocación y yo había estudiado educación. Entonces, con el título bajo el brazo, literalmente dije, ¿qué hago? Me fui a Sicuani, una ciudad en la que trabajé con UNESCO, esa vez a 6 horas de Cusco, a ver si me nombran, y ojalá fuera en educación superior, pero decía, si no tengo ni meses de experiencia, imposible, pero tentaré. Llego a la zona de educación y habían fumigado y todas las oficinas estaban funcionando en los pasillos a través de escritorios. Busqué una que tuviera una máquina eléctrica, me pedí prestada e hice mi solicitud de nombramiento. Así viendo a cada lado quién iba, quién venía, el movimiento de las personas y seguía escribiendo, cuando mis ojos se toparon con un señor que extasiado me estaba mirando y cuando se cruzaron nuestras miradas se acercó y me dijo, ¿está usted jugando con las teclas? No, señor, le dije, estoy haciendo mi solicitud de nombramiento. Mire, me dice, cuando entregue a mesa de partes, la copia me lo da, me dijo. ¿Y por qué se lo voy a dar a usted? Porque soy el jefe de personal. Fue así. Cuando volví para entregarle la copia, me dijo, señorita, viene de Cusco, vuelva, aliste sus cosas y véngase porque el lunes empieza a trabajar. Ya está nombrada. Perdón, le digo, vengo, voy a Cusco, vuelvo, traigo mis cosas, me instalo y ¿dónde? ¿Cómo? Ah, me dice, tiene razón, tome asiento, le voy a dictar su memorándum de posesión de cargo. Entonces, en el memorándum decía, nómbrese a fulana de tal, con número de registro de título tal, etcétera, etcétera. En una escuela de primaria, cerquita a Sicuani, y yo me quedé fría. Decidí inmediatamente no recibir el memorándum y no trabajar. Pero dijo, punto seguido, destáquese a partir de la fecha a la oficina de proyectos de resolución de esta zona educativa. ¡Wow! Me quedé. Yo no aspiraba tanto trabajar en una ciudad, trabajar no en aula. Y ahí empezó mi carrera dentro de la administración educativa. Y me trajo tantas bondades, la máquina de escribir, la dactilografía, que quiero compartir también una anécdota para no hacerla tan tediosa, la narración, de repente para ustedes. Era yo jefe de una oficina en una dirección regional de educación. Y en el segundo gobierno aprista hubo una invasión bárbara, nos sacaron casi a la mayoría de los jefes que no teníamos carnet, nos sacaron y pusieron a otros. Entonces, el señor que ocupaba la jefatura mía, un día me dice, señora, ¿cómo se escribe tal palabra? ¿Con S o con Z? Y yo le dije, no sé, señor,
usted no se haga problemas, escriba como quiera, porque usted es aprista y tiene carnet, no pasa nada. No hay problema que lea la academia ni lea la academia, nada. Escriba como quiera. Y así aprendí también a través de la dactilografía. Como segunda generosidad aprendí a mis defensas sutiles, que las he llamado mis pequeñas venganzas. Y un día me llaman a la dirección y yo dije, uy, me van a destituir seguro. Cuando llegué, estaba el director con todos los jefes y me dice sarcásticamente, señora, dice que usted puede escribir y que, por favor, Caretas me ha concedido una cuartilla de página y me han escrito como para 2. ¿Puede resumirlo? Bien, señor, le dije. Y vi que al lado suyo había en una mesita auxiliar una máquina eléctrica. Le digo, ¿me puede prestar su máquina? ¿Que la va a hacer acá? Sí, señor, le dije. Leí y lo hice, se lo di. Cuando leyó con avidez y atención, al final me dijo, carambas, señora, ¿cómo se ve que pensamos igual? Yo le dije muy educada, disculpe, señor, no pensamos igual. Una cosa es que yo escriba lo que usted piensa. Permiso, me salí. Y ahí otra gracia que yo tengo es tener amigos muy, muy buenos. Y uno de los jefes apristas era mi amigo. Al salir me dice, ¿por qué eres así? Mira lo que ha dicho el director. Dice que cuando salí dijo, Alida podrá ser muy buena profesional, pero es una mierda. Luego, también de estas conquistas a través de la máquina de escribir, quiero decirles la última. Un día yo tipeaba un trabajo para una sobrina que estaba haciendo su tesis. Llegó ella, me pidió la computadora ahora para decir que iba a arreglar la redacción. Y de pronto me dice, tía, encontré algo para ti. ¿Qué? Le digo. Hay una convocatoria para un voluntariado de la Casa de la Literatura Peruana. Al toque era último día de presentación de la ficha, lo hicimos y aquí me tienen. Yo muy, muy agradecida porque este espacio nunca lo hubiera tenido. Tengo el lujo, por ese otro hilo que les mencioné, de estar mucho tiempo, largas temporadas dedicadas. Hoy mismo, aunque no lo crean, les estoy narrando desde mi lecho. ¿Qué espacio me hubiera permitido esto? Y también les dije al comenzar de que es un hilo que ata mi pasado, mi presente y estoy segura mi futuro. Por eso les digo que quizá cuando llegue el momento final, aunque esté entubada, tenga libres mis 10 dedos y les haga mi último mensaje a los hijos que no pudieran estar conmigo ese momento, y un PD, una postdata a la Casa de la Literatura, diciéndoles muchas gracias.